Hoy conocemos a uno de nuestros procuradores que no han parado con otros de sus oficios durante el estado de alarma. José Ignacio Delgado es procurador de Ciudadanos y además es funcionario de prisiones en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Hoy le tenemos con nosotros. ¿Qué tal está? Pues muy bien. Estamos, la verdad, que hemos retomado el trabajo parlamentario, pero como siempre, con ganas de trabajar. ¿Cómo es el día a día de un funcionario de prisiones y cómo ha cambiado este trabajo con el coronavirus? Pues la verdad que este trabajo, que de por sí es bastante, digamos, complicado y especial, con el coronavirus, pues ha habido muchas más incidencias, lamentablemente, ¿no? Ha habido, pues en el tiempo de estos 2 meses y pico, casi 70 incidentes graves, desde motines, peleas multitudinarias, agresiones a funcionarios. En fin, esto ha generado muchísima inquietud. Desde aquel 13 de marzo, que recordar, en Lanzarote, que hubo un primer motín, que se pudo salvar, pues yo creo que por la buena actuación de los funcionarios, que ya somos gente, digamos, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer día a día. Pues en fin, la gente se ponía muy nerviosa y desde luego pues también ha habido, lógicamente, lamentablemente, algún fallecido, pero recordar, 2 internos murieron por COVID-19 y 5 funcionarios de prisiones, ¿no? Los datos son los que son. Un trabajo de riesgo que en esta ocasión se ha visto incrementado por la pandemia. No sé cuántos contagiados habéis tenido tanto en los juzgados como en el centro penitenciario de Soto del Real, que es del que dependéis. Pues ya sabes que esto a veces, en fin, no cuenta todo el mundo, a veces por aquello de una discreción que personal, pero vamos, te puedo asegurar que ha habido 850 funcionarios de prisiones, así, datos oficiales, que han estado en cuarentena, más de 400 han pasado el COVID-19 y también unos 200 internos. Es decir, el funcionario de prisiones, curiosamente, está mucho más expuesto que el propio interno, que por nuestra metodología de trabajo pues están mucho más controlados, más protegidos en el sentido por los módulos, en fin, con una cobertura sanitaria desde el primer momento, que yo creo que se actuó rápidamente para evitar precisamente que se contagiaran más. El funcionario entra y sale de los centros penitenciarios y lógicamente pues comparte muchos más riesgos, y ahí están los datos, que son contundentes. Yo creo que en fin, como otros también que hemos tenido que trabajar y trabajamos todos los días con nuestra profesión, a la cual queremos y estamos totalmente orgullosos de ella, pues hemos estado atendiendo en este caso a la población interna para que pudieran pasar lo mejor posible esta COVID-19, que lógicamente nos ha venido por sorpresa a todos. Esa alta incidencia, no sé si se debe a falta de protecciones, no sé si habéis tenido suficientes mascarillas o guantes. ¿Qué medidas de seguridad se han adoptado? La verdad que en un principio fue una catástrofe, yo creo que ha sido generalizada casi en todos los lados, ¿no? De hecho, los propios sindicatos de prisiones y los colectivos y asociaciones al respecto así lo han denunciado. Faltaban mascarillas, faltaban, en fin, EPIs, etcétera. Poco a poco se ha ido solventando y sobre todo, pues, en fin, yo creo que el número de incidencias, de motines, de agresiones a funcionarios han sido lamentablemente muchos. La población reclusa, lógicamente, con esta falta de información que la verdad que la tenía todo el mundo, porque el COVID-19, aún así seguimos trabajando, investigando todos los días y no se sabe exactamente todos sus efectos, pues ponía todavía mucho más nervioso, digamos, a nuestra población interna y reclusa, con lo cual, lógicamente, por los incidentes, las agresiones, las peleas multitudinarias han sido mayores. Luego también es lógico que hay que tener en cuenta que al tener estas medidas de protección y de falta de, digamos, de contacto con el exterior de los centros penitenciarios, pues también, lógicamente, ha habido muchos presos, como sabemos, con politoxicomanías que lógicamente no han podido, digamos, tener esos estupefacientes, etcétera, y ha incidido que haya mucha más agresividad. Pero bueno, yo creo que con profesionalidad, con los medios que teníamos, que vuelvo a decir que no son los mejores, la falta de personal en instituciones penitenciarias lleva denunciándose, yo creo, desde lustros, gobierne quien gobierne. Somos un colectivo muy olvidado. Siempre se está hablando de las mejoras salariales y mejoras de todo tipo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, y casi siempre se olvidan del colectivo de funcionarios de prisiones, que nos jugamos, en fin, la vida como los demás, sino con mucha mayor profesionalidad, y por desgracia somos los grandes olvidados. Pero ahí estamos, cumpliendo con el mandato constitucional que nos mandan nuestras leyes.
además de esas mejoras salariales que reivindicáis, no sé si tenéis algún tipo de reclamación, sobre todo que haya surgido a partir de esta pandemia. Desde luego, pues eso, un mayor número de profesionales, somos insuficientes. Ten en cuenta que somos una población ya de una media de edad de 55, 57 años, con lo cual lo que hace falta es unas tasas de reposición efectivas para que haya funcionarios de prisiones nuevos, mucho más jóvenes, lógicamente. Por supuesto, siempre estamos pidiendo mucha mayor preparación, tanto psicológica como física, para que podamos, pues como estamos haciendo todos los días, acometer estas incidencias, que una cosa es que estés acostumbrada a ellas, pero desde luego que no son del gusto de nadie, ¿no? Y desde luego evitar pues poner en riesgo pues, primero a los propios internos, que es nuestra mayor preocupación, y luego, por supuesto, a nuestros propios compañeros, ¿no? En ese sentido, todo lo que se haga por las instituciones penitenciarias, vuelvo a decir que es una de las instituciones del Ministerio del Interior más olvidadas, por no decir la más olvidada, se tiene que tener en cuenta y a veces se nos olvida. Dentro de ese trabajo de los funcionarios de prisiones, ¿cómo se plantea la desescalada? ¿Os han ya comentado cómo se va a hacer, en qué cambios va a haber a lo largo de cada una de las fases? Pues sí, van lógicamente acompañadas también a las fases, a la fase 2, a la fase 3. Poco a poco los vis a vis se están incrementando, en un principio con un mayor número, pues a través de cristal, ¿no? para evitar esos contagios que hasta ahora hemos podido evitar. Y bueno, pues vamos a pasar a la normalidad pues con la propia sociedad civil. Nosotros no dejamos de ser una parte de la sociedad, que también, pues lógicamente, estamos en las mismas condiciones. Hay que tener en cuenta que los internos en nuestros centros penitenciarios están privados de libertad, pero intentamos que no estén privados de ningún otro derecho. Y esos derechos son fundamentales, los tenemos que garantizar y en eso estamos, ¿no? Y vamos a intentar que se retomen pues esas visitas familiares, esas visitas íntimas con sus compañeras o compañeros, porque luego, desde luego, son fundamentales para su propio desarrollo personal. José Ignacio Delgado, procurador por Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León y funcionario de prisiones en Madrid, muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros y cuando queráis, yo creo que esta profesión mía es muy interesante y a mí la verdad me complace y me llena, y creo que a veces es muy desconocida, y todo lo que sea acercarnos a la sociedad a la que pertenecemos siempre es agradable. Muchas gracias.